presentar mi caso clínico sobre la trombosis venosa profunda en una paciente del Hospital José María Vargas de 85 años de edad. El planteamiento del problema. Con respecto a la trombosis venosa profunda, ¿verdad? Esto es una enfermedad que normalmente afecta a lo que es la población mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, esto afecta al 25% de la población mundial. Según datos estadísticos de la misma, 1 de cada 4 personas fallece por trombosis venosa profunda. Normalmente esto puede afectar a pacientes que tengan problemas en la coagulación, pacientes que tengan problemas cancerígenos, pacientes oncológicos, o también puede haberse el caso en pacientes que tengan problemas cardíacos. En el caso de Venezuela, datos específicamente demográficos no se hallan. Sin embargo, la Universidad Central de Venezuela, en el año 2006, se encargó de recopilar ciertos datos. Por ejemplo, había casos en algunos pacientes que se les realizaba un choque que se evidenció que unas probables causas de muerte eran la trombosis venosa profunda, debido a que los mismos tenían ya una vida de sedentarismo, también podría ser por lo que eran las cirugías prolongadas, ¿verdad? Por estar mucho tiempo en reposo, ya sea intrahospitalario o porque los pacientes presentaban parálisis. Más sin embargo, en lo que es acá el Hospital José María Vargas, se han visto casos de pacientes con trombosis venosa entre el mes de junio y agosto. En cada mes se ha presentado un paciente con una trombosis venosa profunda. Todos ellos tres lo que han tenido en común han sido el que han presentado sobrepeso, han sido mayor de 60 años de edad y algunos han presentado problemas cardíacos, como por ejemplo 2 de ellos presentaban problemas de hipertensión. Con esto lo que se busca nosotros como enfermeros hacer un llamado no solamente a los pacientes que tengamos acá en el hospital, sino también a la comunidad, porque también es algo que nos afecta a la comunidad subyacente a esta institución. ¿Qué es lo que queremos con esto? Hacer un llamado porque la problemática es que no solamente debido a los problemas cardíacos, sino que también debido a la problemática pandemia que se está viviendo globalmente por lo del COVID-19, esto nos está afectando, de manera que principalmente el sedentarismo. A estas personas, al tener una restricción, al salir de su casa de cierta manera, si viven, por ejemplo, no hacen ejercicio, no tienen una vida sana, no consumen alimentos, ¿verdad?, que podrían decir que entren dentro de una dieta, alimentos que contengan anticoagulantes, que entren dentro de una dieta, para que ellos puedan tener una mejor circulación. Si es un paciente o una persona que está en su casa, que no hace nada, no hace ninguna actividad, se la pasa todo el tiempo en la cama, o simplemente se la pasa sentada en un sofá o de un sofá a la cama, este es un paciente que va a tener o va a estar propenso de sufrir una trombosis venosa profunda. Además de también las complicaciones que están arraigadas a la misma. Y lo que se busca también además es de concientizar en los pacientes que presenten la COVID-19, porque también en estudios realizados y según la Organización Mundial de la Salud, pacientes con COVID-19 están presentando lo que es la trombosis venosa profunda o lo que vendría siendo el síndrome postflebítico, ya que esta enfermedad, además de afectar el sistema respiratorio, también está afectando el sistema circulatorio. De manera tal de que al yo tener un paciente que me pase más de un mes hospitalizado y lo tengo en cama, si no le movilizo los miembros, él está propenso, ¿verdad?, a contraer o a verse afectado por una trombosis venosa. Él está propenso a realizar un trombo a nivel sanguíneo, ya sea en los miembros superiores o en los miembros inferiores. Esto muchas veces ha arraigado a que estos pacientes sufran de una embolia pulmonar. Esto lo que los viene produciendo una disnea, un exceso de tos, inclusive puede ser con sangre, dolor en el pecho, y por eso muchas veces vemos que estos pacientes pueden morir por un paro respiratorio. Y también esto nos lleva al caso de que los mismos se desaturen. También es importante que podamos tener en cuenta que sabemos o que podamos tener el conocimiento para saber cómo ayudarlo a ellos, porque no solamente nos me puede dar la complicación del embolio, sino que también hay estudios que se han estado realizando, porque con estos pacientes no se les hace autopsias como tal, pero se han estado realizando estudios, porque aparentemente esta afección también está provocando lo que es un SB,
ya que el trombo no solamente puede viajar a nivel sanguíneo a lo que es a las venas pulmonares, sino que también puede llegar a nivel cerebral y producir un cerebral. Entonces, nosotros como enfermeros lo que queremos es hacer conciencia y ayudar a que la población para evitar este tipo de cifras que vayan en aumento. La anatomía y fisiología. Bueno, mayormente esto nos afecta al corazón y al sistema circulatorio. Como todos sabemos, el corazón se puede denominar como una bomba que se encarga de eso mismo, valga la redundancia, de bombear sangre hacia el resto del cuerpo. Sus latidos normalmente son entre 60 y 100 por minuto. Más sin embargo, el sistema circulatorio, normalmente, ¿verdad?, se forma por lo que son diversos vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos los que me van a realizar la función es de hacer el recorrido de toda la sangre a través del cuerpo. Estos están conformados por lo que son arterias, ¿verdad?, las cuales se encargan de transportar la sangre de lo que es del corazón al resto del cuerpo, y las venas que se encargan de transportar la sangre de lo que viene, la que viene del resto del cuerpo hacia el corazón. En cuanto a sus partes, bueno, tenemos que el sistema circulatorio o el corazón, ¿verdad?, consta de lo que son 4 cavidades. En ella contamos con las inferiores, que son los ventrículos. En ellos tenemos el derecho y el izquierdo. Y tenemos las aurículas, que son derecha e izquierda. Los ventrículos están separados por una pared o por un tabique interventricular. Y las aurículas por un tabique interauricular. Además de esto, ¿verdad?, ellos también tienen unas válvulas que les hacen como una subdivisión, que son la válvula tricúspide y la válvula mitral. Las válvulas tricúspides lo que se encargan es de separar el ventrículo derecho con la aurícula derecha, y la mitral se encarga de separarme el ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda. Más sin embargo, tienen otras válvulas más subyacentes a la misma, que es la vena pulmonar, que se encarga de conectarme la arteria pulmonar con el ventrículo derecho. Y también tenemos la arteria aorta, que se encarga de conectarme el ventrículo izquierdo con la arteria aorta. La arteria pulmonar, ella normalmente se encarga es de hacer el recorrido sanguíneo hasta los pulmones. Más sin embargo, la arteria aorta es la que se encarga de bombear o de hacer el recorrido sanguíneo a todo el resto del cuerpo. Se dice que ella está o consta de lo que son pequeñas ramificaciones, porque la arteria aorta tiene una semejanza a lo que es un árbol o a las ramificaciones de un árbol. A medida de que estas ramificaciones se van alejando más de la arteria aorta, ellas se van haciendo un poco más pequeñas. Estas ramificaciones tienen, como decirlo, otras paredes, ¿verdad?, otras ramificaciones mucho más pequeñas conectadas así, que son los capilares. Los capilares me ayudan a transportar la sangre o el oxígeno hacia las células. ¿Qué pasa? Que por lo menos en este recorrido, la sangre que pasa por los pulmones, ¿verdad?, que transita a ese nivel, se limpia del dióxido de carbono y recoge el oxígeno. Luego esta sangre se me distribuye al resto del cuerpo y esta sangre viene rica en oxígeno. De manera tal que podemos decir que, por ejemplo, si es una persona que está haciendo ejercicio, esta persona necesita que el corazón bombee más deprisa o que simplemente bombee más sangre de lo que se necesita cuando estamos en reposo, de manera tal de que los músculos puedan rendir más y tengan una mayor concentración de oxígeno y de sangre. Por ejemplo, en las fases del corazón, en cómo late el mismo, es lo que se encarga o late de manera de que recibe estímulos o señales eléctricas. Esto por medio del nódulo sinoauricular. Este nódulo sinoauricular lo que hace es enviarle, como por ejemplo, unas señales eléctricas, ¿verdad?, a lo que vienen siendo los ventrículos y las aurículas, para que ellos puedan bombear la sangre necesaria. El nódulo sinoauricular es el que me va a marcar el ritmo en el que va a latir el corazón. Por eso es que se dice que el nódulo sinoauricular se puede denominar como el marcapasos natural del corazón.
El latido cardíaco consta de dos fases, que ya todos lo conocemos, que es la sístole y la diástole. En la sístole, bueno, es cuando los ventrículos, ¿verdad? Ellos se van a contraer y esto me va a enviar sangre. Esta sangre se va a ir hacia lo que son la arteria pulmonar y la aorta. Esta sangre va a estar concentrada en acá. Luego, en los ventrículos va a haber un cierre, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando hay ese cierre, la sangre se me queda concentrada en lo que es la arteria pulmonar y la aorta, para que no haya un retorno venoso nuevamente hacia los ventrículos. Luego, a esto es lo que le da paso al segundo latido, que es la diástole. Aquí es cuando las válvulas auriculoventriculares se abren y los ventrículos se relajan. Esto permite el paso de la sangre hacia las válvulas ventriculoauriculares. Y esto nuevamente le da paso a lo que es la sístole y así sucesivamente lo pasamos. En la fisiopatología, bueno, aquí ya empezamos a hablar de lo que es la enfermedad. La trombosis venosa profunda, bueno, esta ocurre o se produce cuando se me forma un trombo a nivel sanguíneo. Este trombo me puede obstruir una vena. Normalmente ellos obstruyen lo que son las venas de mayor grosor. Estas pueden ser las de los miembros superiores o inferiores. Aunque normalmente una trombosis venosa profunda ocurre en los miembros inferiores. Según su etiología, esta se puede dar por cualquier cosa que impida el flujo sanguíneo de manera correcta. ¿Qué pasa? Una causa de esto podría ser sedentarismo, podría ser también que una persona tenga problemas cardíacos, una persona que tenga problemas de coagulación, como por ejemplo hay personas que presentan problemas de coagulación los cuales son hereditarios, es decir, ellos nacen con esto. En cuanto a los signos y síntomas, bueno, su sintomatología siempre va a estar encabezada por lo que es eritema, que es el enrojecimiento de la piel. También va a estar por una edematización del miembro, va a conllevar a un dolor. El dolor puede ser agudo o punzante. El dolor normalmente siempre va a estar arraigado de una hipersensibilidad en lo que es el retorno venoso del miembro que esté afectado. Es decir, si a mí me afecta el miembro inferior, yo voy a tener una hipersensibilidad en todo el retorno venoso que me esté arraigando a ese miembro inferior. Además de esto, también tenemos de que hay pacientes que suelen presentar febrícula. Pero esto normalmente, si un paciente no tiene unos leucocitos altos o no me está presentando un proceso infeccioso y me está presentando una febrícula, esto posiblemente podría estar arraigado a la trombosis venosa profunda. Pero no es normal que se dé en todos los casos de los pacientes. En cuanto al mecanismo fisiopatológico, cuando me da una trombosis venosa profunda en el miembro inferior, aquí es cuando entra la triada de Virchow. La triada de Virchow está encabezada por 3, por eso es una triada. Lo que es una alteración del retorno venoso, la cual normalmente me ocurre por una inmovilización del miembro. También está lo que es una lesión endotelial. Esta me puede ocurrir por una lesión a una vena durante una cirugía o por un traumatismo, ya bien sea una fractura o no. Y una hipercoagulabilidad, que es cuando la sangre no me fluye, sino que como que es muy espesa y por eso se coagula muy rápido, más de lo normal. También tenemos, por lo menos en el mecanismo fisiopatológico de la trombosis venosa, en lo que vendrían siendo los miembros superiores, esta normalmente suele ser por una lesión endotelial. Esta lesión endotelial me puede estar causada por lo que viene siendo por un marcapasos, ¿verdad? Me puede estar causada por un catéter venoso central, o también puede estar causada por el caso de los pacientes que usen droga, ¿verdad? A través de jeringa. Esto también me puede causar una trombosis venosa profunda en los miembros superiores. Cuando es en los miembros inferiores, ellos normalmente se da en lo que es en la cúspide de la vena cava inferior. De allí me va a iniciar lo que es el trombo y él va a viajar a nivel sanguíneo hasta alojarse en los miembros inferiores. Cuando es en los miembros superiores me va a iniciar en la vena cava superior. Igualmente me inicia allí el trombo y viaja a nivel sanguíneo hasta alojarse en él. Cuando ocurre este tipo de casos debemos estar muy pendientes
porque en dado caso de que el paciente pueda movilizar el miembro, podría hacerlo de manera tal de que vigilar de que el trombo, ¿verdad?, no viaje, no se desprenda y viaje en el torrente sanguíneo para que de esta manera no me cause una complicación. En cuanto al diagnóstico, bueno, para diagnosticar esto, normalmente lo primero que se hace es cuando tenemos un paciente y nos llega a la emergencia, es una anamnesia, un examen físico. Por medio de él, bueno, podemos determinar lo que nos refiere el paciente, si presenta la sintomatología, si al hacer el examen físico nos damos cuenta de que el paciente presenta la tríada de Virchow, ya inmediatamente al presentar esta tríada podemos determinar que el paciente presenta una trombosis venosa profunda de los miembros inferiores. Además de esto, también está la ecografía Doppler. La ecografía Doppler, además de no ser un método invasivo, nos permite saber si un paciente tiene esta trombosis, pero mayormente cuando estas están arraigadas en las venas femorales y poplitea. Esta prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 90%. También tenemos exámenes de laboratorio como lo son el dímero D. El dímero D es un subcomponente de la fibrinólisis. ¿Por qué es primordial el dímero D? Porque un trombo, además de conllevar lo que es un alto contenido en fibrina, esto nos ayuda en cuanto a lo del dímero D por ser un subcomponente de la fibrinólisis, ¿verdad? Entonces, él lo que nos va a indicar es, al darnos un resultado muy elevado, nos indica que el paciente tiene un problema de coagulación. También está la venografía. La venografía es un examen diagnóstico que anteriormente era muy utilizado, pero al ser un examen invasivo, porque hay que administrarle cierto contraste al paciente, ¿verdad?, para que él mismo nos refleje en qué lugar o en qué sitio o en qué vena está alojado ese trombo para poder determinarlo. Además de que con el tiempo se dieron cuenta de que él mismo tenía un riesgo o podía comprometer a la persona en una complicación de aproximadamente el 2%. Al darse cuenta de esto, se prefirió acudir a lo que era la ecografía Doppler, ya que no es un método invasivo y también tiene una buena precisión. En dado caso de que ninguno de estos diagnósticos nos den una precisión para decir que un paciente está presentando este tipo de patología, también se pueden recurrir a otros exámenes, por ejemplo, de laboratorio, como lo es el ELISA, ya que el examen de ELISA tiene una sensibilidad del 95%. Y se dice que este tipo de exámenes, por lo menos en este caso, no te va a dar un resultado erróneo. También también está lo que son los tiempos de, el PT y el PTT. Ellos también son muy importantes y por medio de ellos también tenemos lo que es el INR, que también es un examen de laboratorio que nos va a dar el tiempo de coagulación o nos va a indicar que más o menos el tiempo de coagulación que tiene el paciente. En cuanto al tratamiento que reciben estos pacientes, el tratamiento primero va a ir arraigado en la prevención de lo que es una embolia pulmonar y una insuficiencia cardíaca crónica. Y secundario a ello va a ir arraigado a lo que es una prevención del dolor. Además de esto, también se le debe administrar a los pacientes los que son los anticoagulantes. En el caso de los anticoagulantes, primero se inicia con una heparina. Aquí normalmente hay heparina sódica, si no me equivoco. Primero se inicia con una heparina. Esto se va a durar durante un lapso entre 5 y 7 días. Lo posterior a ello, ¿verdad?, se debe iniciar con la warfarina. La warfarina debe iniciarse entre un periodo entre 24 y 48 horas posterior a haber iniciado la heparina. De manera tal que la warfarina me tiene un efecto terapéutico el cual tarda aproximadamente 5 días en realizar. Entonces, mientras la warfarina me tarda esos 5 días en poder realizar su efecto terapéutico, ya yo estoy cubriendo al paciente con una heparina sódica. Además de esto, si no se cuenta con la heparina y si no se cuenta con la warfarina, también se puede cubrir a un paciente con lo que viene siendo el rivaroxaban. Pero en algunos casos se descarta, ¿verdad?, ya que el rivaroxaban se puede usar solamente el rivaroxaban sin necesidad de administrar una heparina. Pero el rivaroxaban, al ser un medicamento de alto costo, entonces a veces se sugiere
como último recurso. También se pueden usar anticoagulantes, por lo menos como lo son el Clexane o el enoxaparina, ya que ellos están indicados no solamente para la trombosis venosa profunda, sino que también para la embolia pulmonar. Por ejemplo, en cuanto a los factores de riesgo, bueno, la edad es muy importante. Esto normalmente ocurre en pacientes mayores de 60 años de edad. El permanecer mucho tiempo sentado, ya que el sedentarismo, el permanecer mucho tiempo sentado, lo que hace es que presenta a las personas problemas en la circulación. El reposo prolongado, esto mayormente es en casos intrahospitalarios o cuando es un paciente que tenga una parálisis. Las lesiones o las cirugías, cuando puede ocurrir una fractura en alguno de sus miembros o alguna lesión, o durante una cirugía, si puede ocurrir en una cirugía de una vena, o sea, alguna lesión en esa vena, eso también nos puede estar arraigado, puede ser un factor de riesgo. En el embarazo es importante porque normalmente las mujeres embarazadas suelen tener o suelen presentar durante su embarazo lo que es el tromboflebitis o el síndrome postflebítico, ¿verdad? Esto de manera tal de que, por ejemplo, a las embarazadas, al ellas aumentar de peso, este sobrepeso lo que hace es hacerle presión en las venas que están acá a nivel de la pelvis. Que, por ejemplo, acá contamos mayormente espondilitis pulmonar. Eso lo que hace es hacerle presión a ese nivel. Entonces, por eso es que las embarazadas también están propensas a sufrir de esto. También tenemos lo que es el tabaquismo, ya que a pesar de que no es un factor de riesgo que me vaya a causar una trombosis, también es uno que me puede contribuir a que se me forme una trombosis. Y la insuficiencia cardíaca, ya que normalmente pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca, tal vez a largo plazo o a corto plazo nos pueden presentar algún problema en el flujo sanguíneo. Y esto ya me puede también arriesgar a la coagulación. En cuanto a sus complicaciones, bueno, la principal, la embolia pulmonar. ¿Por qué? Como yo le expliqué, ese trombo se desprende de donde está y viaja a nivel sanguíneo, se aloja en una vena de los pulmones y eso me va a evitar el flujo sanguíneo en nivel pulmonar. ¿Qué pasa? El paciente me empieza a presentar una disnea, me empieza a presentar un dolor en el pecho, me empieza a presentar una tos constante o tos con sangre. Y ahí ya yo debo predisponer o presuponer que el paciente me está haciendo una embolia pulmonar. También tenemos el síndrome postflebítico, que el síndrome postflebítico normalmente, ¿por qué me ocurre? En el caso de la embarazada yo lo expliqué, pero en el caso de una persona que no esté embarazada, ¿por qué me va a ocurrir? Esto puede ser también por el sobrepeso, ¿verdad? O también puede ser porque, por ejemplo, en el caso de los miembros inferiores, los músculos suelen contraer o comprimir lo que son las venas. Esto hace que o no me fluya la sangre o que la sangre ascienda y no que retorne como debe ser. Y también pueden haber complicaciones de tratamiento. Esto es muy importante porque en el caso de los pacientes que se les administran muchos anticoagulantes, me tienen un alto riesgo de padecer, ¿verdad?, una hemorragia. Entonces hay que estar muy pendiente de qué tipos de anticoagulantes se le administran, en qué periodo de tiempo se le administran, para evitar que el paciente me haga una hemorragia. Y bueno, en cuanto a los estudios de enfermería, está sobre informar de lo que es la patología tanto a los familiares como a los pacientes. También es importante mantener el miembro elevado, colocarle una superficie suave debajo del miembro, ya sea una almohada o una sábana, con cualquier cosa que cuente el paciente en el hospital. Y mantener ese miembro elevado. También es importante evitar hacerle presión para no causar dolor en el paciente. También se le debe, por ejemplo, indicarle la farmacología, la importancia de la farmacología y por qué deben cumplir la farmacología. También explicarle al paciente de dichos alimentos que debería incluir en su dieta y cuáles no. Por ejemplo, en este caso, al ellos administrar lo que son los anticoagulantes, es muy importante tomar en cuenta de que no pueden consumir alimentos que contengan vitamina K. Estos alimentos, bueno, algunos de ellos podrían ser la espinaca, el brócoli, la lechuga, el coliflor. Estos alimentos que tengan vitamina K no me pueden consumir un paciente que esté recibiendo anticoagulantes, ya que ahí hay un choque.
porque los alimentos con vitamina K lo que hacen es producirme, y normalmente están indicados para pacientes con hemorragia, entonces me ayudan a la coagulación y yo lo que estoy es evitando con los anticoagulantes que me haya esa coagulación. En la teoría de enfermería, bueno, yo elegí a la teorizante Dorotea Ori. El modelo de enfermería de verdad que lo escogí porque me parece que está indicado o está propenso para este tipo de enfermedades, ya que ella, además de que en su teoría ella no solamente se inspiró en Naffinger, en Peplau y también en Martha Rogers, sino que también ella nos explica, ¿verdad?, de que el enfermero no solamente debe desempeñar su rol como cuidador, sino que también debe desempeñar un rol, por ejemplo, en cuanto a pacientes que presenten este déficit de autocuidado. De manera tal que el rol de enfermería en pacientes con déficit de autocuidado debe estar encaminado a, por ejemplo, ayudar, a guiar, a enseñar y a promover, ¿verdad?, un ambiente específico o exacto para que el paciente pueda presentar el autocuidado, para que el familiar le pueda presentar el autocuidado. Pero normalmente lo que se busca es que el paciente pueda presentar el autocuidado por sí mismo. En dado caso de que no pueda hacerlo, allí es donde entra enfermería. ¿Cómo entramos? Bueno, ayudando al paciente a realizarlo por sí mismo, guiar al paciente en el momento de realizarle el autocuidado de cómo debería hacerlo, también a arraigar o crear un ambiente propenso para que él pueda realizar el autocuidado por sí mismo lo más que pueda, y por último enseñarlo tanto a él como a los familiares, ¿verdad?, a cómo hacer ese autocuidado, y en dado caso de que sea necesario apoyar a ese paciente o a sus familiares para realizar el autocuidado. La historia de enfermería. Bueno, en cuanto a los datos demográficos de la paciente, tenemos que la paciente se encuentra hospitalizada en el Hospital Dr. José María Vargas, en el Servicio de Medicina Interna, en la habitación 1. El nombre y apellido, Marianola Torres, de 85 años de edad, natural de España, Santa Cruz, y procedente de la localidad. La paciente, además de esto, tiene una fecha de nacimiento del 28/8 de 1935. Su fecha de ingreso es del 29 de junio del año presente. Ella ingresó con un diagnóstico médico de trombosis venosa profunda. Además de esto, bueno, presentaba ocupaciones como ama de casa y una nacionalidad extranjera. En cuanto al resumen de ingreso, bueno, se trata de paciente femenina de 85 años de edad, natural de Santa Cruz, España, procedente de la localidad, la cual refiere o ingresa a la institución, ¿verdad?, por motivo de consulta, dolor en la pierna. Motivo por el cual se ingresa a la institución con un diagnóstico médico de trombosis venosa profunda, y la misma presenta aproximadamente lo que son 24 días de hospitalización. En cuanto a los análisis de laboratorio de la paciente, bueno, lo que se le realizaron a ella, entre ellos entra el dímero D, el cual la paciente, el dímero D le tuvo un resultado de 11.356.5, y según los valores del laboratorio, el valor de referencia era menos de 500, es decir, los valores de ella están muy por encima de lo que es el valor normal. También se le realizó unos estudios de ferritina, lo cual le dio como resultado 684. Y los valores normales de la ferritina, un valor de referencia, es de 250, que también se encuentra elevado. Presentó una hemoglobina de 11.9 y la última que le realizaron presentó 8.8. Tenía unos leucocitos de 12.800, unas plaquetas de 256.000 y las últimas fueron de 175.000. También me estuvo presentando, por ejemplo, valores en cuanto al colesterol de 200, unos triglicéridos de 170, una glicemia de 108. En los exámenes de orina, en los uroanálisis, me estuvo presentando unas proteínas trazas y unos leucocitos de 4,8 por campo. Unos leucocitos de 4,8 por campo se pueden, o relativamente lo podríamos decir, que son unos leucocitos que están moderados, ya que en un uroanálisis normalmente lo que me debería indicar unos leucocitos serían
menos de 2. Normalmente lo que me va a dar un laboratorio, una persona que no presente ningún tipo de infección urinaria, me van a hacer unos leucocitos de 0 a 2 por cama, que son los escasos. A partir de allí que van elevando vienen siendo moderados y abundantes. En cuanto al tratamiento indicado de la paciente, bueno, tenemos que ella estuvo recibiendo el Notolac, el cual tiene como mecanismo de acción es inhibir lo que es la ciclooxigenasa. Él, como un agente de analgésico, tiene un menor efecto relativamente a lo que a comparación con lo que son los otros AINES. Este medicamento está indicado para lo que es el tratamiento de un dolor agudo punzante, ya sea de un postoperatorio o cuando un paciente me presenta problemas renales, que también era el caso de ellos. Normalmente esto tiene reacciones adversas como de cefalea, me puede presentar un paciente vértigo, hipotensión, también náusea, vómitos, diarrea. Otro de los medicamentos es el Clexane o la enoxaparina, la cual tiene como mecanismo de acción un efecto inhibidor de la antitrombina 3. Este medicamento está indicado para lo que viene siendo el tratamiento de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Mayormente para lo que se indica, pues primordialmente es para eso. Esto me tiene unas reacciones adversas de que me puede realizar un paciente una trombocitopenia y una hemorragia, además de también una hipotensión, pero mayormente siempre hay que estar pendiente en esto, es con las hemorragias. Dentro de los antibióticos también está lo que es el imipenem, el cual es un antibiótico de los betalactámicos de amplio espectro. Tiene como un mecanismo de acción, es un antibactericida, ¿verdad? Él está indicado mayormente para lo que son infecciones intraabdominales, infecciones ya vendrían siendo de tejido y partes blandas, ¿verdad? También está indicado para infecciones, por ejemplo, por neumonía. Y las reacciones adversas, pues me puede presentar el paciente eritema, prurito, urticaria, cefalea y somnolencia. También otro de los medicamentos que ella estaba recibiendo es el valsartán, el cual es un antagonista de la angiotensina 2 en la presión arterial. Ese es su mecanismo de acción. Este está indicado, bueno, como ya lo dije, para el tratamiento de la hipertensión arterial, es esencial para eso. También se suele indicar para lo que son pacientes que presentan infarto al miocardio, pero normalmente se indica es al momento en este tipo de pacientes. El cuadro analítico, bueno, tenemos que en los datos subjetivos el paciente refiere me duele la pierna. En los datos objetivos tenemos que el examen físico se evidencia miembros inferiores con tono presente, más sin embargo en el miembro inferior derecho lo vemos que está edematizado con un edema grado 2 y que presenta unas medidas en el muslo de 61 centímetros, en la rodilla de 52 centímetros, en la pierna de 36.5 centímetros y en el pie de 25 centímetros. En la lista de problemas es dificultad para deambular. Los patrones disfuncionales es el de actividad y ejercicio. En los diagnósticos de enfermerías en la triada tenemos trastorno de la movilidad física relacionado con trastornos musculoesqueléticos, evidenciado por trombosis venosa profunda en el miembro inferior derecho. Este diagnóstico se encuentra en la página 382 del carpenillo. Como diagnóstico de riesgo tenemos un riesgo a embolia pulmonar relacionado con trombosis venosa profunda en el miembro inferior derecho. Y el colaborativo es la embolia pulmonar. Como otro tenemos familia refiere, no se puede hacer sola, la tenemos que ayudar. En los datos objetivos queremos observar al paciente con miembro inferior derecho edematizado, aumentado de tamaño. Las medidas, como ya las mencioné, en el muslo 61, en la rodilla 52, la pierna 36.5 y el pie 25 centímetros. Además de esto, se puede observar en los datos objetivos que al movilizarle el miembro, el paciente está refiriendo dolor y además se puede evidenciar fases de dolor. Y también que podemos evidenciar que el paciente no se puede levantar, entonces permanece en reposo en cama. En la lista de problemas tenemos debilidad muscular.
El patrón es actividad y ejercicio, y el diagnóstico de enfermería es déficit de autocuidado relacionado con debilidad muscular. Secundario A, trombosis venosa profunda. Esto se encuentra en la página 83 de Carpenito. Como diagnóstico de riesgo tenemos riesgo a caída relacionado con trombosis venosa profunda en miembro inferior derecho. Un colaborativo vendría siendo fractura. El último diagnóstico es familiar refiere, no puede utilizar el pato para orinar. En los datos objetivos se dice se observa genitales de aspecto y configuración normal y se observa invadido por sonda de Foley conectado a bolsa recolectora. En la bolsa recolectora podemos observar una cantidad de aproximadamente 300 cc de diúresis. Podemos observar una diúresis que se observa con hematuria. Además de esto, también podemos que el paciente, ¿verdad? Días anteriores a esto, él presentaba una dificultad en la micción, motivo por el cual se le decide colocar una sonda de Foley. En la lista de problemas tenemos dificultad para miccionar y en los patrones disfuncionales tenemos el de eliminación. El diagnóstico de enfermería es alteración de la eliminación urinaria relacionado con trombosis venosa profunda evidenciado por el miembro inferior derecho aumentado de tamaño. Este se encuentra en la página 244 de Carpenito. Como diagnóstico de riesgo tenemos riesgo a una perfusión, riesgo de perfusión ística. Esto nos lleva a un daño renal relacionado con litiasis renal bilateral. El colaborativo vendría siendo una hipoxemia. ¿Por qué habla de este diagnóstico acá? Porque la litiasis renal bilateral era uno de los diagnósticos que me estaba afectando a la paciente. Tal vez no tanto como la trombosis, pero sí de alguna manera me la afectaba en su día a día. De manera tal de que no solamente por lo del miembro, ¿verdad? La paciente tenía problemas en cuanto a para defecar y para miccionar, sino que también esto me estaba arraigado a la litiasis. De manera tal de que esto también fue uno de los motivos por los que se decidió colocar una sonda vesical. ¿Qué pasa acá? Que la paciente, por medio de la litiasis, ella me presentó ese riesgo de perfusión. La paciente, en la última semana de hospitalización que tuvo acá en esta institución, me presentó una hipoxemia, de manera tal de que ella tuvo un bajo, o sea, tuvo esa dificultad, esa falta de oxigenación, ¿verdad? En lo que fue a nivel sanguíneo, inclusive en las células, y ella tuvo uno de los síntomas, o se le evidenció uno de los síntomas más comunes en esto, que es cuando los pacientes presentan hipoxemia, que se le empieza a crear hematomas, normalmente en los miembros superiores. También de esto vemos que presentan una decoloración en las uñas que se muestran cianóticas. En el plan de cuidado tenemos como diagnóstico médico la trombosis venosa profunda y el diagnóstico enfermero es trastorno de la movilidad física relacionado con trastorno musculoesquelético evidenciado por trombosis venosa profunda en miembro inferior derecho. La teorizante es Dorotea Oro. ¿Por qué escogí a Dorotea Oro? Porque ella con su teoría del déficit de autocuidado, ¿verdad? En este caso la paciente tenía un trastorno de la movilidad, por ende no podía ni deambular ni se podía levantar de la cama. Y esto me lleva a tener un déficit de autocuidado, ya que la misma no podía realizar los autocuidados por sí misma. Ya sea tanto los autocuidados como el de higiene, el de ir al baño, también me está arraigando el autocuidado que es el de alimentación. Todos estos diagnósticos también se pueden encontrar en lo que es el Carpenito. En el criterio de resultado, al cabo de 2 semanas el paciente manifestará mejoría al realizar las acciones de enfermería. Dentro de las acciones de enfermería tenemos relación interpersonal entre paciente, familiar y estudiante. También tenemos lo que es posicionar al paciente con la pierna elevada y colocarle un dispositivo de ayuda o una almohada debajo de la misma para que pueda mantenerla en esa posición. Evitar que el paciente esté sentado